Gracias, sí. Ok, entonces, el sábado, para demostrar que la función de toma es integrable, separamos la diferencia entre la suma superior e inferior en dos partes. Una que corresponde a la zona verde, donde la diferencia entre el supremo y el ínfimo se puede hacer chiquita, es decir, de las alturas de los rectángulos, de la diferencia de esto se puede hacer chica, la altura, pero las bases, aunque se hagan chicas, como son muchos rectángulos, esto suma algo grande, la longitud de todos los subintervalos en la zona verde suma algo grande, mientras que en la zona roja es una zona en donde los subintervalos, por cómo se comporta la función en esos subintervalos, la diferencia entre el supremo y el ínfimo, es decir, la altura de los rectángulos diferencia entre la suma superior e inferior, no se puede hacer chiquita, pero lo que se puede hacer pequeño es no solo la longitud de cada subintervalo, sino la suma de esas longitudes se puede hacer pequeña. Entonces, es lo que estaba diciendo aquí en la observación, que para demostrar que funciones con discontinuidades son integrables, esa táctica que se usó para la función de toma se puede generalizar y en realidad en varios ejemplos que hicimos lo mismo, separamos la diferencia entre la suma superior e inferior en dos partes, en la zona que le vamos a llamar la verde y la zona roja, donde la diferencia entre la suma superior e inferior, el índice corre en el conjunto de índices J, pero esto de aquí es lo mismo. Son áreas, ¿verdad? De rectángulos que también los coloremos de rojo por lo mismo, ¿no? Entonces aquí la clave es que este conjunto de índices J detecta la zona en el dominio donde pasa eso y el conjunto de índices I detecta los subintervalos donde está el otro comportamiento. Pues déjenme mandar la foto. Ok, bien. Luego, la foto. Ok. Entonces, en la zona verde, las alturas de los rectángulos verdes, cuyas alturas son MI menos MI, se puede lograr que sean valores pequeños pero la suma de las longitudes de los subintervalos en la zona verde, aquí ojo, porque aquí está el I, es la zona verde, esto en general va a ser va a ser cercano a la longitud del intervalo B menos A, donde estamos tratando de demostrar que la función está definida de un intervalo AB a R. Entonces, en la zona verde, en general, cuando el valor de epsilon sea pequeño, para demostrar que F es integrable
en un intervalo AB, lo que va a ocurrir es que en la zona verde, las alturas de los rectángulos verdes son pequeños, pero esto es un valor cercano a la longitud del dominio de la función, mientras que en la zona roja del dominio, las alturas de los rectángulos rojos de altura MI menos MI no se pueden hacer pequeñas pero las bases sí, de modo que la suma de las longitudes de los intervalos en la zona roja sea algo cercano a cero. Esto es lo que se logra en la zona roja. ¿Sale? Y aquí el chiste es este conjunto de índices. ¿Ok? Entonces, déjenme tomar la foto y ahorita acomodo la hoja. ¿Sale? Y entonces, ¿por qué hacemos esta separación? Porque obviamente en el área de un rectángulo cuya altura y cuya base está acotada, el área se puede hacer chiquita ya sea porque tanto la base como la altura sean pequeñas, pero también mientras la altura y la base esté acotada, si una de las dos es suficientemente pequeña, el área es pequeña. Eso es obvio, ¿verdad? ¿Está claro o no? Sí, está claro. Bien, entonces justo el truco para detectar, para entender qué funciones son integrables, eso es lo que necesitamos tener presente. Que a la hora que nosotros queremos demostrar que una función es integrable, la diferencia entre la suma superior e inferior la vamos a separar en dos partes, donde justamente una parte es cuando las alturas se hacen pequeñas, que es la zona verde, y otra parte es cuando las bases se pueden hacer pequeñas, que es la zona roja. ¿Queda claro? Bien. Esa característica es la que hace que saber caracterizar qué funciones son integrables sea tan complicado, porque es una cosa o la otra. ¿Sale? Bueno, entonces, para eso, en los ejemplos que hemos visto, segunda observación, en los ejemplos que hemos visto, sin contar el de Dirichlet, perdón, el de Tomae, sin contar el caso de la función de Tomae, son ejemplos en donde el conjunto de discontinuidades, el conjunto de puntos donde la función es discontinua, se puede meter dentro de una cantidad finita
finita de intervalos cuyas longitudes sumen, no solo cada longitud sea pequeña, sino que la suma de las longitudes de esos intervalos sea algo pequeña. Estos intervalos definen la zona roja en esos ejemplos. Estos intervalos definen la zona roja en estos ejemplos. ¿Se entiende? ¿Se entiende esta observación? Fíjense, ahorita voy a recordar algo que hicieron con Ronaldo. Bueno, primero lo que hicimos juntos la semana pasada. Entonces, cuando la función tenía solo una discontinuidad, lo que pasaba era lo siguiente. F con una discontinuidad. Se supongan que la discontinuidad está aquí, ¿no? Aquí es el punto Y0 donde la función es discontinua. Para encontrar una partición donde la función fuera, donde la función cumpliera que la diferencia entre su suma superior e inferior fuera menor que epsilon, lo que había que hacer era dar un intervalo aquí rojo de longitud pequeña para que el área de diferencia entre la suma superior e inferior en este intervalo fuera pequeña, porque la altura lo más es el supremo menos el ínfimo de la función en todo el intervalo. Y entonces, cuando solo tienes una discontinuidad, la zona verde es todo lo demás. ¿Sale? Siendo la función aquí continua, entonces, como las funciones continuas son integrables, aquí podemos dar una partición en donde la diferencia entre la suma superior e inferior es pequeña. Lo mismo en este otro intervalo donde la función es continua. Y ya esto, todos los puntos verdes, junto con los dos rojos de aquí que tienen dentro el punto donde la función es discontinua, esto ya me da la partición que logra que la diferencia entre la suma superior e inferior sea pequeña. ¿Sale? Ahora, si la función tiene una cantidad finita de puntos donde es discontinua, aquí está Y1, aquí está Y2, etcétera, aquí está Yn, ¿sale? Se hace lo mismo, nada más que como el área de los rectángulos rojos aquí en cada cachito la puedo hacer chiquita metiendo cada punto donde la función es discontinua en un intervalo chiquito, ¿sale? Si estas longitudes de los intervalos rojos son suficientemente chicas, la suma de todos esos intervalos es chiquita, tan chica como necesitemos para que el área de diferencia entre la suma superior e inferior en esta zona roja sea chiquita, de hecho menor a epsilon medios. Y luego, como en el resto del dominio la función es continua, que es la zona verde, en cada intervalo, por ser continua, la función tiene una partición en donde la diferencia entre la suma superior e inferior es chiquita, y al tomar todos estos puntos, obtenemos la partición que logra que la diferencia entre la suma superior e inferior sea menor a epsilon. ¿Verdad? Ahora, con lo mismo, todavía vieron un ejemplo en donde el conjunto de puntos donde la función es discontinua es incluso un conjunto infinito y podría ser esta sucesión. Aquí es discontinua,
aquí es discontinua, etcétera. Aquí hay una infinidad de puntos donde es discontinua. Y puede pasar que aquí se acumulen, por ejemplo, en este extremo, y que aquí también la función sea discontinua, o no, puede ser o no, pero se están acumulando ahí. El caso es que, como se están acumulando los puntos donde la función es discontinua en este punto, de todas formas puedes dar un intervalo de longitud chiquita. Como los puntos donde la función es discontinua se acumulan aquí, entonces, fuera de este intervalo rojo, solo hay una cantidad finita de puntos donde la función es discontinua, y ahí repetimos lo del paso anterior. Metemos cada punto en un intervalo rojo chiquito, ¿sale? Y de manera que las longitudes de los intervalos rojos sumen algo chiquito, incluido el de aquí, y lo demás es la zona verde, que es una cantidad finita de intervalos verdes. En cada uno de ellos aplico el teorema de que la función es continua, por lo tanto hay una partición en donde la diferencia entre la suma superior e inferior es chiquita. Eso lo hago en cada uno de los otros intervalos. Y con eso encuentro una partición donde, aunque la función tenga una infinidad de puntos donde es discontinua, la función sigue siendo integrable. ¿Queda claro? Entonces, aquí f, entonces estoy hablando de el conjunto de, aquí en esta discusión es relevante, el conjunto de puntos donde la función es discontinua, le voy a poner nombre. Definición. Sea f una función del dominio en R a R. Lambda de f, lambda mayúscula de f es el conjunto de puntos en el dominio tal que f es discontinua en X. ¿Sale? Y esto se llama, es el conjunto de discontinuidades de f. ¿Queda claro? ¿Sale? Entonces, aquí la observación de esta definición es que lambda de f, por su definición, siempre es subconjunto del dominio de la función, que en este caso es el conjunto D. ¿Ok? ¿Sale? Entonces aquí la cardinalidad, para demostrar que una función con una cantidad finita de discontinuidades es integrable, el procedimiento es este que expliqué. Eso quiere decir que la cardinalidad de lambda de f pues es finito, es menor que infinito, pero en este caso la cardinalidad del conjunto de discontinuidades de f es ¿cuánto? ¿Mayor o igual a los naturales? De hecho es la misma que la de los naturales, ¿te das cuenta? Es una infinidad numerable, ¿lo ves? Sí. Es por cada natural hay un punto en donde f es discontinuo. ¿Está claro? Por ejemplo, la constante 0, salvo en los puntos de la forma 1 entre n, si piensan que este es el intervalo 0, 1, y si quieren tomarlo a partir desde el punto 1/2, pues con n a partir de 2. ¿Sale? ¿Ok? Ok. Bien. Bueno, luego le encargué a Donaldo que demostrar este caso tuvo que haber hecho esto que les expliqué, lo tuvo que haber hecho, haber separado, haber hecho todo esto, ¿sale? Luego le dije que escribiera un corolario, aunque no lo demostrara, pero siguiendo el mismo procedimiento, se puede demostrar que si el conjunto de discontinuidades tuviera una cantidad finita de puntos de acumulación, y quienes no les suene de nada que es un punto de acumulación de un conjunto, necesitan checar
el repaso que hice de sucesiones, en donde defino punto de acumulación de un conjunto, de una sucesión, y eso lo utilizo para definir puntos de acumulación de un conjunto, ¿sale? Y si necesitan ahondar en el asunto, pueden checar mi clase de el tema del límite de funciones de RNR del semestre pasado, que ya les mandaron por ahí las fechas, porque el concepto de límite de funciones de RNR se define en puntos de acumulación del dominio de la función, ¿sale? Bueno, entonces, en el ejemplo anterior, teníamos el caso en que el conjunto de discontinuidades de la función se acumula en un punto, pero por la misma razón, si una función es discontinua en un conjunto con una cantidad finita de puntos de acumulación, pues pasa lo mismo. Entonces, voy a poner aquí Z1, Z2, etcétera, Zn, donde Zi, ay, no se ve, es que brilla mucho. Bueno, pero ahí están los puntitos, ¿sale? Bueno, pues lo puedo poner con azul, ¿sale? Entonces aquí están los puntos de acumulación. Zi en el intervalo B es punto de acumulación del conjunto de discontinuidades de F. Eso quiere decir que dentro de este conjunto hay una sucesión por cada uno de estos puntos en donde esa sucesión converge a estos puntos, pero además pueden garantizar que esos puntos son distintos de esos puntos, aunque este conjunto tenga esos puntos. Esa parte es confusa y enredada. No me voy a detener a explicar eso ahorita, porque ya el semestre pasado le invertimos un buen rato a explicar que los puntos de acumulación de un conjunto pueden o no pertenecer al conjunto. No me detengo ahorita en eso, pero digamos, geométricamente se ve, los puntos de discontinuidad tienen que ir convergiendo a todos estos puntos, ¿sale? Y si ese fuera el caso, hacemos lo mismo que en el caso anterior, una cantidad finita de veces. Por cada punto de acumulación doy un intervalo rojo de longitud chiquita. Como fuera de estos intervalos rojos, hay una cantidad finita de puntos donde la función es discontinua. En cada uno de ellos los meto dentro de un intervalo rojo de longitud chiquita. Al final tengo una cantidad finita de intervalos rojos, y fuera de los intervalos rojos tengo la zona verde donde la función es continua, y aplico el teorema de que en cada intervalo verde la función es continua y por lo tanto es integrable. Aplico ese teorema en cada intervalo verde, obtengo una partición en cada intervalo verde, de manera que la diferencia entre la suma superior e inferior en cada intervalo verde sea suficientemente pequeña, usando la continuidad. Y luego, en la zona roja, que tiene los intervalos rojos, tiene a los puntos de acumulación de este conjunto y a todos los puntos de este conjunto que no están en los intervalos rojos, que contiene a los puntos de acumulación de este conjunto. Parece lo de 3 tristes tigres, pero así está el asunto, ¿no? O sea, es algo enredado, pero se puede. No vamos a escribir los detalles de este caso, porque este caso, hacerlo a mano, ya es más latoso, la notación es muy enredada, no tiene caso porque en realidad me voy a ir sobre un teorema más general. ¿Por qué? Porque la función de Tomae no cumple esto, ¿sale? Si f es la función de Tomae,
¿quién es el conjunto de discontinuidades de la función? ¿En qué puntos la función de Tomae es discontinua? Dice y dice la función de Tomae, y a lo mejor varios ni la conocen. Entonces, Donaldo la mencionó el viernes, yo la repasé el sábado para demostrar que es integrable, y además la vi en cálculo 1, pero varias puede que no la hayan visto en cálculo 1. Es discontinuo en los racionales del 0,1. Bien. ¿Hasta aquí está claro? ¿Cuál es la duda? ¿Alguien iba a preguntarme algo? Yo, profe, yo le iba a preguntar que si aquí la cantidad de discontinuidades es finita. En este No, ejemplo, no, en este caso, para que tú puedas tener una cantidad finita de puntos de acumulación, ya desde 1, obviamente si no tiene, pues no, ¿verdad? O sea, hay al menos un punto de acumulación, entonces la cardinalidad de lambda de f ya es infinita. entonces no sería más conveniente en vez de tomar varios subintervalos rojos, no meterlas todas las discontinuidades que se están acumulando ahora sí que en el punto de acumulación. Ahora sí que todo eso meterlo en un solo intervalo, en un solo intervalo rojo. Es que otra vez le pasa a tu micrófono lo de otras veces que se distorsiona y no te entendí del todo. Pero te digo la idea. En este caso, lo que haces es, cada punto de acumulación lo metes en un intervalo rojo de longitud chiquita. Eso lo que provoca es que casi todos los puntos de este conjunto están en esos intervalos rojos. Los únicos que te faltan son los que se salgan. ¿Por qué pasa eso? Por la definición de punto de acumulación, de lo que ahorita no voy a dar detalle. Y en esos puntos de discontinuidad que no están dentro de los primeros intervalos rojos, haces lo que hicimos en el caso en donde la función es discontinua en una cantidad finita de puntos. O sea, los metes en intervalos rojos de longitud chiquita, al final todos los intervalos rojos es una cantidad finita de longitud pequeña, cuya suma de longitudes de los intervalos rojos sigue siendo pequeña, ¿de acuerdo? Y en esa zona roja, aunque no puedes hacer que la altura de los rectángulos diferencia sea chiquita, como la base sí, con eso controlas la diferencia entre la suma superior e inferior. Y en la zona verde, ahí sí la función es continua, entonces ahí la diferencia entre la suma superior e inferior la puedes hacer chiquita con una partición por el teorema de que las funciones continuas son integrables. Juntas todos esos puntos de las particiones en cada cachito, eso te da la partición que necesitas en todo el intervalo B, haces las cuentas feas y te queda que la función es integrable. ¿Se entendió? Profe, sí, a ver, ahí ya me escucha bien, ¿no? Ahí ya me escucha mejor. Sí, sí. Sí, yo lo que le preguntaba, pero creo que ahorita con la explicación sí ya me quedó un poco más claro. Yo lo que le preguntaba es que si no podíamos como que ahora sí que juntar los intervalos rojos y hacer que todas las discontinuidades quedaran en un solo intervalo rojo. Pues no, Pero creo que porque sí, al tú no Ajá. sabes en dónde la función es discontinua, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Entonces, cerca del punto de acumulación sabemos que va a haber una infinidad de discontinuidades, ¿no? Ajá, sí, sí. ¿Sale? O Entonces sea, ya afuera ya van a ser puros, ahora sí que una cantidad finita, ¿no? y aplicas lo del caso anterior, ¿verdad? Ah, sí, es como una cadenita de resultados, ¿no? Es una cadenita. El problema, pareciera que ese procedimiento te va a llevar a la generalización más importante, pero no. Algo falla. ¿Por qué? Porque en el caso de la función de Tomae, por un lado, el conjunto de discontinuidades, pues es este conjunto. Por un lado, ¿cuántas discontinuidades tiene esta función? Pues tantas como números naturales, porque la cantidad de racionales que hay en toda la recta es la misma que la cantidad de naturales. Si alguien no sabe por qué pasa eso, tienen que revisar el video del repaso que les mandé ya sobre cardinalidad. ¿Sale? Entonces, esta es la misma cantidad que números naturales.
Pero el conjunto de puntos de acumulación de este conjunto, o sea, el derivado, lo anotamos así, este es el conjunto de puntos de acumulación, es si un conjunto son, o sea, el conjunto de discontinuidades es los racionales del 0, 1. ¿Cuáles son los puntos de acumulación de los racionales del 0, 1? ¿Podrían ser los irracionales, tal vez? No solamente, todo, porque los racionales del 0, 1 son densos en el 0, 1. Estos serían los reales, ¿no? Todo el intervalo 0, 1, y esto implica que lambda de f tiene una infinidad no numerable de puntos de acumulación. Y esto lo que hace es que ya no puedas aplicar el procedimiento de este último caso para demostrar que la función de Tomae es integrable. Y de hecho no lo hicimos así. ¿Verdad? ¿Sale? Bueno, una cosa importante que mencioné el sábado que ahorita se me está olvidando es que en el temario de cálculo 2 sí viene que se discuta en clase la integrabilidad de la función de Tomae. Entonces, bueno, aquí está. Pero lo que estoy haciendo a partir de la clase de hoy es profundizar en el tema, porque si no profundizo en el tema, no se logra entender por qué la de Tomae es integrable, incluso demostrándolo, como que no se logra entender qué propiedad cumple la función de Tomae que hace que sea integrable. Entonces, por eso voy a discutir la generalización de un teorema que nos va a identificar qué funciones son integrables, pero esto es tema extra. Ahora, explicaba el sábado. ¿Por qué veo este tema extra? 1. Al verlo, le van a entender mejor a qué funciones son integrables. El teorema que voy a enunciar y que voy a demostrar casi en su totalidad, nos lo piden demostrar hasta cálculo 4, ¿ok? ¿Por qué lo voy a hacer de una vez y por qué va a ser tema extra? ¿No? Porque van a decir, está manchado, ¿no? Porque si hasta cálculo 4 entienden qué funciones de RNR son integrables, pues les va a quedar como un huecote todo cálculo 2. Pues solo les queda la impresión de que saber qué funciones son integrables, pues está difícil, pero nada más. Entonces, una razón de por qué veo este tema extra es para que no se queden con ese huecote. No estoy asumiendo que de ver la clase de este tema una vez, le van a entender a todos los detalles porque es un tema difícil, no asumo eso. Mi objetivo es que entiendan con mayor profundidad qué funciones son integrables para que ese hueco no sea tan grande, por un lado. Por otro lado, para discutir este resultado, que es el criterio de Lebesgue, se necesita dar una introducción a teoría de la medida y esa introducción les va a servir, les va a servir para varias cosas. Teoría de la medida es básico para probabilidad, ¿ok? Entonces, la teoría que vamos a discutir aquí para este teorema les va a servir de introducción a eso, a teoría de la medida, que es fundamental para probabilidad, que se usan muchísimas cosas. No solo los actuarios, sino los físicos también. La teoría que hay detrás de por qué las transformadas de Fourier y de todo eso funcionan como funcionan, tiene que ver con esto, ¿sale? La base de la teoría matemática parte desde teoría de la medida. Porque se tiene que ver convergencia de funciones y todo un tema que ahorita no voy a ahondar. Bueno, la otra razón de por qué doy este tema en cálculo 2, siendo un tema enredado, es porque vamos a
definir un concepto que les va a servir para entender un concepto difícil de cálculo 3. ¿Ok? Entonces, otra razón de por qué doy este tema extra es porque al ser más abstracto, al ser más difícil, les va preparando la mente para lo que se viene en cálculo 3. ¿De acuerdo? Por toda esa razón, doy este tema extra. Entonces, si bien no espero que entiendan a fondo lo que vamos a explicar de este teorema del criterio de Lebesgue ni su demostración, es de esos teoremas en donde la demostración y los conceptos son difíciles, pero muchas aplicaciones del teorema resultan fáciles. Por ejemplo, con este teorema del criterio de Lebesgue, vamos a demostrar que el producto de funciones integrables es integrable y resulta súper fácil aplicar ese teorema. En cambio, si quisiéramos demostrar con la definición de integral de Riemann que el producto de funciones integrables es integrable, resulta súper difícil. O sea, sí se puede sin eso. Pero las cuentas son es muy latoso. Entonces yo prefiero batallar explicándoles una introducción a una teoría, a un teorema, que de todas formas se tiene que ver en cálculo, aunque sea tema obligatorio de cálculo. Bueno, ni siquiera creo que es obligatorio de cálculo 4, pero sí viene en el temario. Pero porque ayuda a que el hueco de cálculo 2 de qué funciones son integrables no sea tan grande, porque nos prepara como la mente a irnos preparando a temas más abstractos para cálculo 3, ¿ok? Y por eso lo doy. Eso quiere decir que en la guía de este parcial del tercero, que es el tema de la unidad de funciones integrables, sí van a venir ejercicios de esto, pero en el examen viene como, pueden o no usar el criterio de Lebesgue, los ejercicios del examen los podrán resolver o no con el criterio de Lebesgue, o sea, es opcional, ¿de acuerdo? Si lo quieren usar para facilitarse la vida y lo entienden y lo quieren usar para facilitarse la vida, bien. Si lo sienten muy enredado, muy difícil, pueden no usarlo y resolver los ejercicios que se le pongan, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, si empiezan a sentir un hueco en el estómago, como si estuvieran en caída libre en la montaña rusa, ¿no? Así de que van bajando rápidamente, es normal. ¿Sale? Porque el tema es difícil, pero no se angustien, no se sientan mal, o sea, en varias veces utilizo esta imagen de que quienes están familiarizados con entrenamientos deportivos saben que a veces los entrenamientos son difíciles, ¿no? Hasta dolorosos, diríamos, ¿no? Por ejemplo, un ejercicio de elasticidad, bien hecho, te va a doler, pero no te rompe, ¿verdad? Bueno, pues aquí es algo así. Estas clases que vamos a tener, que vamos a dedicar a esto, sí son difíciles, sí les cuesta a lo mejor, sí cuesta a lo mejor mucho trabajo, a lo mejor lo que se entiende es muy poquito, yo espero que no, pero sí la intención es como si fuera un ejercicio de elasticidad, pero para el cerebro, que el cerebro se estire mucho para que luego cueste menos trabajo otras cosas. ¿Sale? Nada más que ese sí se nos va a romper, profe. No, al revés. Al revés, o sea, un ejercicio mal hecho de elasticidad, de fuerza, sí les puede generar lesiones con mucha más facilidad que uno mental, ¿no? Claro, tienen que estar preparados psicológicamente, o sea, si se toman personal, ¿no? Así como, ay, no le entendía todo a la primera, y se lo toman a mal, eso sí los puede lastimar, ¿verdad? Pero les estoy advirtiendo, no se sientan mal si lo sienten difícil, ¿sale? ¿De acuerdo?
De acuerdo, profe. Va. Continúo. ¿Ya mandé la foto de esto? De esa no. Ok, la mando. Bueno, antes de mandar esta foto, entonces, no nos sirve el mismo procedimiento que en los casos anteriores. ¿Qué procedimiento? Meter en una cantidad, ahorita lo voy a escribir. Entonces, ¿a qué me refiero? Que para la función de Tomae, para demostrar que la función de Tomae es integrable, no podemos meter a su conjunto de discontinuidades, lambda f, en una cantidad finita de intervalos cuyas longitudes no solo sean pequeñas cada una, sino que las longitudes, además de ser pequeñas, la suma sea algo pequeña. Esto es lo que no se puede. ¿Por qué? Porque el conjunto de discontinuidades son los racionales del 0, 1. ¿A poco no se puede meter en una cantidad finita de intervalos? Pues sí, en un solo intervalo, el intervalo 0, 1. El problema es que para poder aplicar la misma demostración que ya se hizo, lo que se necesita es meter el conjunto de discontinuidades en una cantidad finita de intervalos cuyas longitudes sumen algo pequeño. Y eso no se puede para la función de Dirichlet. De Tomae, perdón. De Tomae, ¿no? De Tomae. ¿Por qué? Porque el conjunto de discontinuidades son los racionales del 0, 1. Es un conjunto denso aquí. Si ustedes quisieran meter todos, si ustedes toman una cantidad finita de intervalos cuyas longitudes sumen menos que un medio, les va a faltar cubrir algo así como la mitad de los racionales en el intervalo. ¿Por qué? Porque si ustedes toman una cantidad finita de intervalos cuya longitud sea menor, cuya suma sea menor que un medio, quiere decir que lo que no cubrieron suma en longitud, aunque sean varios intervalos, suma más que un medio. Y en cada uno de esos intervalos hay racionales, porque los racionales son un conjunto denso. ¿Quedó claro? Que no se puede meter a los racionales del 0 a 1 en una cantidad finita de intervalos cuyas longitudes sumen algo pequeño. ¿Están de acuerdo en eso? Este dibujo que hizo es la raya y los puntos rojos son los racionales, ¿verdad? ¿No son los sí. irracionales? Sí, sí. ¿Están de acuerdo en esta observación? Que los racionales del 0, 1 no se pueden meter
en una cantidad finita de intervalos cuya longitud sea pequeña, cuya suma sea pequeña. ¿Se entendió? Bien, entonces, ¿cuál es la propiedad especial que tiene el conjunto este que hace, o sea, qué cumple el conjunto de discontinuidades de la función de Tomae que no le quita la integrabilidad? Resulta que no es un problema de cardinalidad. ¿Ok? Porque alguien podría decir, si este conjunto fuera a lo más infinito numerable, ¿la función será integrable? Pues pregunta. Si la cantidad de puntos en donde la función es discontinua es a lo más infinito numerable, la pregunta, no, todavía no acabo la pregunta. Si esto pasa, ¿f es integrable? Y lo que es sorprendente es que no importa cómo estén acomodadas los puntos de discontinuidad, si no es muy grande esta cantidad, la respuesta es sí. Pero ¿qué es lo que no se cumple? Fíjense. Ojo con esta parte, ¿eh? Porque ahora la pregunta es, claro, una es por qué, ¿verdad? Obvio. ¿Por qué pasa esto, no? ¿Por qué pasa eso? Esa es una pregunta. Pero la otra es, si f es integrable, entonces el conjunto de discontinuidades de f a lo más tiene una cantidad finita numerable. Perdón, o sea, el conjunto es numerable, es decir, puede ser infinita, pero no es más grande que la cardinalidad de los naturales. Y lo que es sorprendente es que no. Eso está Y loquísimo. este de Tomae es el ejemplo de eso, ¿no, profe? No, porque la función de Tomae es discontinua en una cantidad numerable de puntos. Infinita, pero numerable. Oh, sí, sí, cierto, sí. ¿De acuerdo? Y entonces, para que se entienda esto, pues les tengo que dar un ejemplo. Entonces, conjunto de Cantor. Oiga, profe, la desigualdad que puso ahorita no va al revés. No. Esta desigualdad está bien. La pregunta es, si yo te doy una función integrable, es decir, que sí tiene área bajo la curva, en el sentido ya de área sofisticado que tenemos, ¿verdad? O sea, si es integrable, puedes asegurar que la cantidad de puntos donde la función es discontinua a lo más es infinito numerable, o sea, es finito o infinito numerable, y sorprendentemente no. Una función, siendo integrable, puede tener una cantidad no numerable de discontinuidades y ser integrable. ¿Eso qué les dice? No se vale el regreso de eso, exacto, ¿verdad? O sea, la pregunta anterior nos dice, hay un teorema, ¿dónde dejé esa hoja? Fíjense. La respuesta afirmativa a esta pregunta nos dice que hay un teorema que dice que esta desigualdad es condición suficiente para que f sea integrable. Pero no es necesaria por la respuesta de aquí.
¿Sale? Esa es una conclusión. A ver, bueno, ahorita nada más voy a poner aquí la observación hasta abajo. ¿Sale? Entonces, que la cardinalidad, o sea, que la cantidad de puntos en donde f es discontinua, a lo más sea la cantidad de números naturales, es decir, que este conjunto sea numerable, es condición suficiente para que f sea integrable pero no es necesario. ¿Se entiende esto? Por el ejemplo que les voy a dar. Eso. Muy bien, Alonso. Eso es lo que quiero que se pregunten. ¿Verdad? ¿Qué caracteriza o sea, después de esto que les acabo de decir, pues la gran pregunta es, ¿qué caracteriza las funciones integrables, verdad? ¿Están de acuerdo? Sí, porque así ya con esto que nos acaba de mencionar, pues sí podríamos inclusive hasta, bueno, si nos lo hubiera dicho antes, pues hasta pensar que la de Dirichlet es integrable, ¿no? Porque, Exacto, ¿verdad? Pero no se les olvide que la función de Dirichlet no es integrable. ¿De acuerdo? y esa creo que Donaldo, bueno, yo le pregunté a Donaldo la sesión pasada y creo que me había dicho que era por los puntos de acumulación, ¿no? Porque tiene una cantidad infinita, no numerable de puntos de acumulación. O sea, primero déjame darte este ejemplo que voy a dar aquí y luego aclaro qué está pasando, ¿sale? ¿Va? Va, profe. Vamos bien, ¿verdad? Sí. Sale. A ver, yo ya no me acuerdo, el semestre pasado nos dio tiempo de dar el conjunto de Cantor. Yo recuerdo haberle pedido a Yadira, pero no sé. Ya no, ¿sí? ¿En cálculo 1 sí lo vimos? ¿Nada, nada? Ok, bueno, pues entonces voy a dar este conjunto, ¿no? Fíjense. Si ustedes toman el intervalo 0, 1 y dividen en 3 partes iguales, los puntos que quedan, pues aquí es el 1/3 y el 2/3. Y lo que pueden hacer es que al intervalo 0, 1 le llaman el I0. ¿Sale? Este es el primer conjunto que tienen. Y luego a I0 le quitan el intervalo abierto 1/3, 1/3, 2/3, el abierto. ¿Qué les queda? Pues les queda, bueno, quitan esto, sin los extremos. ¿Qué queda? Pues queda el 0, 1, lo pongo hasta acá, el 0, 1/3, cerrado, unión, el 2/3, 1. ¿Están de acuerdo? Entonces, por conveniencia, le voy a llamar el I1, este va a ser el I1 y este va a ser el I2. Unión, I2. ¿Sale? Y luego repiten el procedimiento. A cada uno, como quitarle el tercio del medio, lo separen 2 intervalos de longitud de 1/3 cada uno, pueden repetir el mismo procedimiento a cada uno, es decir, dividen cada intervalo en 3 partes iguales, de manera que aquí está el 1/9, 2/9, y aquí van a tener el 7/9, 8/9, y acá el 8/9, y quitan el intervalo abierto del medio. ¿Vale? Entonces, ¿qué les queda ahora?
Al hacer eso, al I0 le quitan la unión de el abierto, 1/3, 2/3. Y luego le quitan también el 1/9, 2/9, y le quitan también el 7/9, 8/9. ¿Y qué les queda? Ahora les queda 4 intervalos que van el De 0 a 1/9, ¿no? Sí, 0/9, ya, cerrado. unión, Unión, cerrado igual, 2/9 a 1/3. ajá, Unión, igual cerrado, 2/3, 7/9. ajá, Unión, igual cerrado, 8/9, 1. muy bien. ¿Sale? Déjenme poner una raya aquí porque... Entonces, este procedimiento lo pueden volver a repetir. Ahora tienen 4 subintervalos de longitud 1/9 y cada uno lo pueden dividir en 3. Quitan el intervalo abierto del medio y lo pueden hacer así infinitamente. ¿Con qué se quedan? Al repetir el procedimiento, una infinidad de veces, ¿qué queda? Porque están quitando, cada vez más intervalos, pero cada vez la longitud de los intervalos que quitan es cada vez más chiquita. ¿Verdad? ¿Sí se dan cuenta que de entrada queda el 0 y el 1? Eso nunca lo quitan. El 1/3 y el 2/3 tampoco lo quitan nunca, siempre se queda eso. El 1/9, 2/9 tampoco lo van a quitar. Tampoco el 7/9 y el 8/9, porque siempre están quitando lo del medio. Entonces, nunca pueden quitar las orillas de los intervalos que se van quedando. ¿Están de acuerdo? Sí, entonces es lo que nos va a quedar. Pareciera, ¿verdad? Quedan solo las orillas. Quedan solo las orillas. ¿Sale? Y la respuesta es no. ¿Sale? Y ese conjunto, miren, lo que vamos a hacer es, en cada paso, vamos a definir el A1, el conjunto A1 va a ser el intervalo 0, 1/3, unión, 2/3, 1. El A2 va a ser lo que nos quedamos en el segundo paso, que es el 0/9, unión, 2/9, 1/3, unión, 2/3, 7/9, unión, 8/9, 1. ¿Sale? ¿Quién va a ser el A3? ¿Cuántos intervalos va a tener el A3? El A3 es, a cada uno de estos intervalos le quitan, lo dividen en 3 y le quitan el tercio del medio, el intervalo abierto, que es la tercera parte del medio. ¿Y qué les va a quedar? Les va a quedar. 8. Quedan o 8 6. intervalos y de longitud un 27avo, ¿verdad? Sí, El primero es el que va de 0 a 1/27. El segundo es el que va
de 2 sobre 27 a 3 sobre 27, ¿están de acuerdo? Que es este es el 1/9, ¿no? Unión, así se siguen hasta el último, ¿quién va a ser? 26, 27avos,1. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Y así definen a n, ¿no? Igual a, pues, les queda unión de intervalos, ¿verdad? ¿Cuántos intervalos van a ser? Les voy a llamar aquí la unión de intervalos que les voy a llamar Jn desde n igual a 1. ¿Cuántos intervalos voy a tener en cada paso? Ah, no. Le tengo que poner k. J sub k. ¿Y cuántos intervalos tengo que unir? 2 a la n, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Sí. Ya no voy a decir cuáles son los extremos de esto porque las cuentas no me van a servir para lo que quiero ahorita. ¿Sale? Bien. Ahora. Entonces, el conjunto de Cantor definición. El conjunto de Cantor clásico, porque hay otros, es una C así garigoleada, es la intersección de los ANs con n desde 1 hasta infinito. ¿Sale? Así se define el conjunto de Cantor clásico. ¿Y qué queda? ¿Qué tiene? ¿Cómo es este conjunto? ¿Cómo es el conjunto de Cantor? ¿Están de acuerdo que no contiene intervalos? Son puros puntos. Son puros puntos, exacto. No contiene intervalos. ¿Sale? Es algo así como el conjunto de Cantor es una nube de puntos. Otra nube de puntos. Ya llevamos varias. Además, obviamente, el conjunto de Cantor es un subconjunto del 0,1, ¿verdad? ¿Sale? ¿Tendrá puntos aislados? ¿Se acuerdan qué era eso de los puntos aislados? Un punto aislado de un conjunto cumple que existe una vecindad para el punto donde el único elemento del conjunto, o sea, esa vecindad solo tiene un elemento del conjunto que es ese punto. ¿Sale? Ser punto aislado es lo contrario a ser punto de acumulación. Los puntos de acumulación cumplen que toda vecindad de un punto de acumulación de un conjunto tiene una infinidad de elementos del conjunto. Y no importa, bueno, el radio de esta vecindad tiene que ser epsilon, ¿no? O algo. Sí, es un radio que ahí depende de quién es el conjunto, ¿sale? Entonces, digamos, los puntos aislados y los puntos de acumulación son todos los puntos de un conjunto. O son puntos aislados o son puntos de acumulación del conjunto, ¿sale? Nuevamente, no me voy a detener con detalle en esto porque es algo que discutí en el tema cálculo 1. En todo caso, si hace falta otro repaso, lo hacemos. ¿Sale? Profe, preguntaron algo en el chat. A ver, es que está confusa la pregunta. Para la vecindad en un punto de acumulación,
no era al menos un elemento. No entiendo bien la pregunta, Alonso. Creo que hay Creo que se algo. refiere a lo que dijo hace rato de que para que un punto sea punto de acumulación, en la vecindad tiene que haber una infinidad de términos. Ajá, Y sí. creo que mi compañero pregunta que si no había dicho que nada más era al menos un término el que tenía que ir dentro de la vecindad. Lo que pasa es que si para toda vecindad perforada hay al menos un punto del conjunto, eso implica que toda vecindad perforada tiene una infinidad de elementos del conjunto. ¿Ok? ¿Sale? Y claro que si cada vecindad perforada tiene una infinidad de términos del conjunto, de elementos del conjunto, pues obviamente cada vecindad perforada tiene al menos uno, ¿verdad? O sea, eso es, esa sí es obvia. La otra no necesariamente. Pero bueno. El caso es que todas estas propiedades pues no son obvias, no tiene puntos aislados, y menos si no, no están familiarizados con esta definición, pero bueno, lo pongo aquí. No tiene puntos aislados. Cualquier X en R que es punto de acumulación del conjunto de Cantor, X pertenece al conjunto de Cantor. O sea, los puntos de acumulación de este conjunto están en el conjunto. ¿Sale? Profe, pero el conjunto de Cantor no es nada más de 0 a 1. Sí, sí. Y luego, Es que ahí le puso que cualquier X en los reales. que sea punto de acumulación del conjunto pertenece al conjunto. ¿Ok? ¿Sale? Ok. Esta propiedad no lo cumple el intervalo abierto 0, 1, porque 0 y 1 son puntos de acumulación del intervalo abierto 0, 1, pero no pertenecen al intervalo abierto 0, 1, ¿verdad? ¿Sale? ¿Ok? Ok, profe. Bien. ¿Cuántos puntos creen que tiene este conjunto? ¿Están de acuerdo que es infinito? Sí. Bien. Pero lo que es sorprendente es que tiene la misma cardinalidad que los reales, que acuérdense que es mayor que la cantidad de números naturales, quienes lo hayan visto. ¿Sale? ¿A poco no está súper loco esto? Sí, pero en parte sí, como que sí es intuitivo, yo siento. Porque, pues a final de cuentas, siempre van a sobrevivir como que los extremos de los intervalos. Y pues los intervalos pueden ser tan chiquitos como sean. Entonces siempre vamos a tener prácticamente como la cantidad de los números reales. A mí no se me hace nada intuitivo porque yo me imagino que el conjunto de Cantor solo tiene números racionales, pero estos son numerables, ¿no? Y vaya, su cardinalidad es menor que la de es igual a la de los naturales, menor que los reales. Entonces, no sé de dónde saca algún irracional o... ¿Verdad? O sea, esto implica que tiene que haber irracionales aquí, ¿verdad? Bueno, lo voy a poner aquí mismo. Por cierto, esta propiedad implica que el conjunto de Cantor, intersección los irracionales, a fuerza tiene que ser no vacías. ¿Sale? Pero los irracionales pueden ir, bueno, es que también yo creo que los irracionales salen del hecho de que el conjunto de Cantor no solo tiene a los extremos de cada intervalo, ¿no? Sino que también tiene puntos más aparte de los extremos, entonces pues, alguno de esos puntos debe ser irracional, ¿no? Ajá. Sí, sí. A ver. Pero no es obvio, ¿no? ¿Estás de acuerdo? O sea, cuando te hago la construcción geométrica y vas intersectando los conjuntos, pues no se ve, digamos, que te estés quedando irracionales. ¿Estás de acuerdo? Sí, no, así como de manera intuitiva, ¿no? Claro, una vez que te dicen que
ese conjunto no solo tiene los extremos de esos intervalos que vas generando. Claro, puedes intuir a lo mejor eso, pero es que creerse eso, pues está difícil. Bueno, pero como no venimos a misa a creer, sino a convencernos, no voy a hacer los detalles, pero fíjense que si entienden bien el sistema decimal y si vieron cómo se escriben en el sistema binario los puntos en la recta, es decir, deben de saber que todos los números en la recta se pueden escribir en sistema binario, es decir, con puro 0 y 1. Eso sí, ¿verdad? ¿Eso todo el mundo lo sabía? ¿Sí? Sí. Bien. Pero igual, se puede escribir los números de la recta en sistema trimal, digamos, ¿no? O sea, solo con 3 símbolos. ¿Cómo se escriben los números reales en el sistema en base 3? Sistema trimal. Esto no sé si exista realmente, o sea, es nada más por decir, en realidad es base 3, este es el nombre, ¿no? La base 3 es lo que quiero. ¿Y qué significa escribir los números de la recta en base 3? Pues que en lugar de dividir en 10 partes, como ocurre en el sistema decimal, se divide en 3 partes. ¿Verdad? Tienes tu parte entera, que en este caso es el 0 y el 1. Y en base 3, ¿quién es el 0.1? En base 3, voy a poner aquí 3 abajo de que es la base 3. ¿Quién es este número en base 10? Pues es el 1/3 en base 10. ¿Están de acuerdo? Sí. Y el 0.2 en base 3, pues es el 2/3 escrito en base 10. ¿Están de acuerdo? Esto en el sistema decimal es 0.333, una infinidad de 3. Y en el sistema decimal este es 0.666, puro 6, en base 10. En base 10, en base 10. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Bueno, ¿y quién es el 0.01 en base 3? Ah, pues ya que como tienes 0 aquí, quiere decir que es un punto que tiene 0/3, pero 1/9. O sea, tienes que dividir ahora cada parte en 3. Aquí tienes esto, este punto en base 3 es el punto 1 en base 3. Este es el punto 2. Ay, no, era este. Este de aquí, déjenme escribirlo con rojo. Este de aquí es el 0.1 en base 3. Este es el 0.2 en base 3. Entonces, ahora van con las potencias, los cuadrados del 3, que son novenos. Y aquí tienes el 0.01 en base 3. Este sería el 0.02. Este sería el 0, como es base 3. Este es el 0.1 en base 3. Luego el 0.11 en base 3. 0.12 en base 3. 0.2 en base 3. Luego 0.21 en base 3. 0.22. Este de aquí es 0.22 en base 3, en base 3, en base 3. 11. Es 11. Bueno, ya se encimó mucho. ¿Sale? Entonces, ¿quién es el 0.01 en base 3? Pues es el 1/9 en base 10. ¿Lo ven o no? Sí. Ujú. La base 3 nos permite identificar quiénes son los elementos del conjunto de Cantor fácilmente. Entonces, el conjunto de Cantor son el conjunto de puntos en el intervalo 0, 1, tal que X se escribe como 0.1
A1, A2. Profe, dicen alguien que si lo deja entrar a la reunión, es que Ajá. que ya lleva un poquito de rato. Sí, es que se nos durmió aquí el coanfitrión, perdón. No me preocupe, gracias. Entonces, se puede demostrar que el conjunto de Cantor son los reales que en base 3 se pueden escribir de manera que su expansión trimal, o cómo dirían, ¿cómo es la expansión después del punto en base 3? ¿Trimal o cómo le... ¿Saben si hay nombre oficial? ¿Quién sabe? Pero le entendemos. Trimal, ¿verdad? Base trimal, el sistema trimal o punto trimal, como le quieran llamar. Tal que ¿qué? ¿Quiénes son? Fíjense que en el primer tercio, todos los que están aquí son los que llevan un 1 en su expansión trimal. ¿Lo ven? Luego, cuando quitan el... Déjenme poner el dibujo aquí, fíjense. La primera vez que dividen en un tercio, todos los que quitan en el primer paso son los que su expansión en base 3, su primer, no es dígito, es trígito, o cómo se dice. Su primer número en su expansión es 1. Todos los de aquí, porque este de aquí en base 3 es 0.1 en base 3, entonces todos los de aquí llevan punto algo, ¿verdad? Mientras que este, que sí está en el conjunto de Cantor, ya es 0.2, de manera que todos los que están aquí son 0.2 algo. ¿Verdad? Pero fíjense que el 0.1 en base 3, que sí está en el conjunto de Cantor, se puede escribir como 0.02222, una infinidad de 2 en base 3. Por la misma razón, ¿por qué se puede hacer eso? Pues por la misma razón que 0.09999, una infinidad de 9 en base 10. Ajá, es igual a 0.1, ¿no? A 0.1 en base 10. La razón de esto es esta. Es lo mismo. ¿Sale? Sí, el 2 es como el 9 de esa base, ¿no? Exacto, exacto. ¿Sale? Eso quiere decir que todos los elementos del conjunto de Cantor en base 3 se pueden escribir con solamente 0 y 2. Y ya. Entonces, AN pertenece al conjunto que tiene solo a 0 y a 2 para toda N en N. Entonces, fíjense. Aquí ya salieron. Aquí ya bueno, para los que llevaron cálculo 1 con nosotros o quienes hayan visto que los reales tienen una infinidad de números, una infinidad no numerable de elementos, a lo mejor recuerdan o pueden darse cuenta que este conjunto, por esta razón, tiene una cantidad no numerable de elementos. ¿Por qué? ¿Cuántos elementos tiene? Pues tantos números reales como los que puedas expresar con la combinación de dos símbolos en el 0, 1. Y esa es la misma cantidad de números reales que puedes escribir en sistema binario con 0 y 1, que son todos los reales. ¿Se entendió el argumento? Es similar al de por qué todos los puntos de la recta pueden escribirse en base 2, ¿no? Ajá, sí. Entonces, por lo tanto, la cantidad de elementos en el conjunto de Cantor es la misma que la cantidad de elementos que los números reales. Profe, no entiendo por qué excluyó el 1 como dígito. Porque esos puntos los quitas del conjunto de Cantor. Sí, es cierto. Sí, es cierto. No solo, fíjate, cuando el primer
no es dígito, el primer trígito no permites que sea 1, ya quitaste todos los del intervalo abierto que están aquí, ¿lo ves? ¿Te das cuenta? Sí, 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 sí. Ujú. Luego, si tú tomas A1 igual a 0 y no dejas que el A2 sea 1, ya quitaste el noveno del medio. ¿Te das cuenta? Ah, ya vi. ¿Por qué? Porque este punto de aquí en base 3 es 0.01, el de aquí en base 3. Y como no dejas que ningún trígito sea 1, todos estos ya los quitaste, ¿verdad? Y luego este de aquí, en base 3, divides en 3 este cacho, y este de aquí es el 0.11, ¿lo ves? En base 3, este de aquí. ¿Sí lo ves o no? Sí, ya entendí. Ujú. Qué cool. Perdón, es 0.21. 0 más 1 en base 3, ¿lo ves? Entonces, al quitar como no dejas que la segunda cifra sea 1, estás quitando todos estos. ¿Se ve o no se ve? Y ya, así te sigues. ¿Se entendió? ¿A poco no está bien bonito esto? La neta sí. Sí. O, a ver, hay dos sís, pero ¿hay alguien que se siente totalmente perdido? ¿Cómo ven? Bueno, les va a agregar algo de breviario cultural, nada más para que amplíen su cultura matemática. Este conjunto de Cantor es de los primeros ejemplos que cuando se estudian cosas de la dimensión fractal, esto es un fractal, pero cuando se estudia la dimensión fractal, este conjunto ya no tiene dimensión entera, ¿sale? Lo comento no porque, o sea, les digo, todo esto es tema extra, ¿no? Esta parte también, ¿sale? Pero el conjunto de Cantor nos va a servir para varios ejemplos. Luego lo vamos a volver a utilizar, ¿sale? ¿De acuerdo? Bueno. En ciertas definiciones, la recta puede cumplir la definición de que es un fractal, pero lo que pasa es que la recta, pues, como que no es un buen ejemplo de un fractal, digamos, no trivial, no porque la recta sea trivial, pero en fin. Pero el conjunto de Cantor es como ya un ejemplo de fractal, vamos a decir, interesante. ¿Sales? Como el más básico, el fractal más básico, interesante que se pueda ver. ¿Sale? Bueno. ¿Para qué quiero este ejemplo? Ah, pues porque ustedes pueden dar una función f de x que valga 1 si x está en el conjunto de Cantor y 0 si x está en el intervalo 0, 1 y no está en el conjunto de Cantor. O sea, es casi una función constante. Es casi la función constante 0, salvo en los puntos del conjunto de Cantor. ¿Y cuál es la pregunta? ¿F es integrable? ¿Qué les dice su intuición? ¿Les dice algo o está dormida así de no, me quieres? Ya la intuición se apagó a estas alturas de la teoría. Pues yo así me siento, profe, pero yo creo que sí, ¿no? Pero, Yo voto que no. pero lo loco es que sí, sí es integrable. Denme un momento.
Ay, yo me siento como lo que dicen en el chat, profe. Ah, así es, pero ¿a poco no está bien bonito e interesante? Está loquísimo, ¿no? Sí, la verdad es que sí, ¿eh? O sea, este es el ejemplo. Entonces, sí es integrable, aunque la cantidad de puntos donde la función es discontinua es no numerable. Tiene la misma cantidad de elementos que los reales. Y este es como que el ejemplo de que no porque la cantidad de discontinuidades sea infinito no numerable, la función no va a ser integrable, ¿no? Exacto. Es condición suficiente, pero no es necesaria. Este ejemplo muestra que la condición de que la cardinalidad de lambda de f es la misma que los naturales no es necesaria, no es necesario para que f sea integrable. Y entonces la pregunta de cómo son las funciones integrables pues hasta el momento es quién sabe, pero no se ve trivial, ¿verdad? Raras, profe. ¿Están de acuerdo con esta conclusión? ¿Cómo ven? Sí, no se ve ni intuitivo ni trivial. Exacto, pero además eso que dices es, qué bueno que lo mencionas, o sea, ¿quién se iba a imaginar que cuando nos enseñan en la primaria que el área del rectángulo y del triángulo es la fórmula tal y tal, la que sea, ¿no? Nos hablan y nos hablan del área y no nos lo definen, nos pueden dar ideas intuitivas, ¿no? Lo vamos entendiendo conforme en la vida vamos usando el concepto de área. Pero realmente, hasta ahora, están estudiando una teoría que les permite definir con precisión qué entendemos por área, definirlo, ¿de acuerdo? Y algo que es súper sorprendente es que, pues, en el caso de las figuras geométricas que ya conocíamos desde chicos, pues bueno, ya tenemos una intuición desarrollada, pero resulta que al dar una definición formal de ese concepto de área, resulta que como que es como si fuera una piedra, digamos, ¿no? No sé, es como, ya después de estar estudiando mucho la teoría de cálculo integral, dices, ya puedo dar una definición. Y es como si tuvieras no sé qué imagen hacerles, pero como una caja, ¿no? Donde ya ahí a primera vista tienes la definición de área. Pero como que la caja tiene un falso fondo, ¿no? Entonces, quitan ese falso fondo y descubren pues, que detrás de esa definición formal que dimos, pues hay un montón de cosas como bien interesantes por un lado, pero también que se ven como complicadas, que en el terreno intuitivo que se tenía hasta el momento del concepto de área, pues no nos da, ¿verdad? O sea, ya la noción que teníamos de área, desde hace rato creo, se ve que resulta insuficiente para entender bien el concepto que se ha definido, que es la integral de Riemann. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí, Sí, es que justamente, o sea, como dice, siempre nos habían dado como una idea muy intuitiva y que hasta cierto punto pues ya habíamos, o bueno, al menos yo en lo personal,
pues Ujú. no sé, como que no me había preguntado, solamente era como de, bueno, ese es el área y ya. Y pues como que Ajá, sí hace un poquito de shock con la definición claro. formal y Es que las cosas de además, ahora. acuérdense que en la ciencia, y particularmente en matemáticas, las definiciones precisas son importantes, ¿verdad? Dar un contexto claro es súper importante porque las afirmaciones, las proposiciones, son verdaderas o falsas dependiendo del contexto. ¿Están de acuerdo? ¿Sale? Sí, Este, entonces, eh, resulta que a la hora de estar haciendo eso, de estar definiendo cosas, como que resuelves un problema práctico, pero se te abre un mundo teórico así como súper amplio, que en donde ya la intuición básica pues no alcanza. Pero conforme estas cosas se trabajan, quienes les interese la probabilidad, que en cierta forma a todos les debería de interesar, porque a cada rato, o sea, no solo en matemáticas y en ciencia se usa probabilidad, ¿verdad? Para la vida es importante tener una buena idea de lo que es la probabilidad. ¿Están de acuerdo? De entrada, toda la cuestión de seguros parte de la teoría de probabilidad. ¿Están de acuerdo? Entonces, aunque no se dediquen a trabajar en una empresa aseguradora, en el mundo actual difícilmente van a vivir fuera del sistema de las aseguradoras, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Entonces, sí. todo mundo, directa o indirectamente, todos estamos relacionados con el sistema de aseguradoras, directa o indirectamente. Y los montos que cobran y las políticas que definen para los seguros, todo está definido a partir de la probabilidad. Entonces, es obviamente importante entender esto, ¿verdad? Y fíjense que en mi opinión, el que haya mucho desconocimiento de la probabilidad facilita que pues, las grandes aseguradoras puedan establecer criterios de seguros tramposos a su favor, ¿verdad? Porque pues les autorizan los gobiernos pólizas de seguro en donde la aseguradora pues, tiene todas las de ganar, ¿verdad? No sé si han escuchado este fenómeno de, por ejemplo, en los seguros médicos, hay todo un negocio sobre qué tipo de cláusulas deben de tener los seguros médicos para disminuir el pago de primas. Y tiene que ver con todo esto de probabilidad, ¿de acuerdo? Y obviamente no solo es una práctica pues, deshonesta, sino ha hecho mucho daño, ¿sale? Bueno, ya o sea, fíjense cómo de repente parecía que era una teoría muy rebuscada y que podía parecer muy alejada de la realidad, pero no. La probabilidad se usa para muchísimas cosas. Criterios para definir cuestiones de seguridad industrial, militar, de lo que quieran. O sea, la probabilidad es importantísima, ¿verdad? ¿De acuerdo? De hecho, una cosa que preocupa ahorita, y bueno, desde hace muchos años, pero de repente surge el tema de forma relevante, es qué tan probable es que los sistemas de defensa automatizados provoquen una guerra nuclear por accidente. ¿Se han oído hablar de eso? Pues imagínense eso, ¿no? Estaría terrible, ¿verdad? Pero Sería hay, como si detectaran un falso ataque o algo así, ¿no? y ya ha pasado. Lo que está loco es que ya está documentado que ha pasado. O sea, de repente un sistema detecta un misil que no existe. O sea, o imagínense un hackeo. O sea, hay una serie de cosas que, en fin, bueno.
Ya estoy hablando de muchas cosas a la vez. Luego ahondaremos más en estos temas, ¿no? Bueno, pues, bueno, mañana, como tenemos un ratito, en la discusión de hoy, lo que quise hacer fue darle sentido a esta pregunta y ver que esto, ¿no? Que se ve complicado, que muchas de estas cosas no son intuitivas, etcétera, ¿sale? Entonces mañana voy a avanzar en definir una propiedad que me va a servir para responder esta pregunta, ¿sale? Y ya para que el miércoles pueda enunciar el criterio de Lebesgue, que antes de demostrarlo lo podamos aplicar y ya hasta después les daré como lo más que pueda la demostración, ¿sale? Ese es el plan para el resto de este tema. ¿Va? Bueno, Sí. pues espero que les haya gustado. Nos vemos mañana. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, hasta mañana. Gracias, profe. Hasta luego. Pero, profe. Espero que les vaya Gracias, bien. profe. Profe, antes de que nos... ¿Está ahí? Disculpe. Sí, paro la grabación, ¿no? Sí, sí.